Tarirori, tirorirori, la batalla de Tannenberg. Tarirori, totirora, tarirori, totirorirorira. ¿Sabéis cuál fue la batalla más importante de la Primera Guerra Mundial? Tannenberg. Vale, María, ¿y por qué es? Porque me lo enseñaron así en el cole. Pero no te sabes más o menos el contexto, ¿verdad? Fue de las primeras, pero es lo único que sé. Vale, pues mira, resulta que para que diese lugar la Primera Guerra Mundial veníamos de un periodo de paz y pues la gente estaba cansada de tanta paz, entonces dijeron, pues vamos a hacer una guerra. Entonces ocurrió un asesinato, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y a raíz de ahí se iniciaron dos bandos, ¿vale? Que se llamaban la Entente Cordiale y la Triple Alianza. Y dentro de la Entente Cordiale estaban Inglaterra, Francia y Rusia, y en la Triple Alianza el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el otomano. Y también estaba Italia, ¿no? Pero Italia se cambió, yo Sí, creo, es verdad. por intereses. Sí. Eso algo me suena, más o menos. Perfecto. Entonces, pues nada, el resentimiento entre estos países hizo que comenzara la Primera Guerra Mundial y, en efecto, la batalla de Tannenberg, ya que en esa batalla estuvieron enfrentados el bando alemán y el bando prusiano, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues tienen muchas dificultades ambos bandos por la geografía. Bueno, yo de la geografía puedo hablar un poquillo. Pues De cuéntame. la que era un poco la de Prusia. A ver, Prusia se dividía, o sea, en términos geográficos, evidentemente, en tres zonas, ¿no? O sea, había como una explanada enorme de 173 kilómetros, ¿vale? Que ahí era un poco donde se situaban las trincheras y tal. Y luego también había había un resto de colinas, ¿no? Por el glaciarismo estaban. Y bueno, pues Y a causa de las colinas y tal, no había como interrupciones de las comunicaciones. Eso es lo que quería decir, o sea, no se podían llegar a comunicar muy bien porque era bastante difícil el paso de un lado a otro. De hecho, en las colinas, por culpa de las colinas, también se impedían pues el flujo de los ríos y tal, porque Prusia es otro país, es un país que es muy abundante en ríos, tiene dos súper importantes, el Vístula y el Ote. Y bueno, y luego también está la parte de la costa, la que está pegada al mar, y por eso se dice que también estaba en una zona geográficamente muy bien posicionado para que Alemania dijera, pues para allá que vamos, ¿no? A conquistarlos. Es verdad. Esto ya es el final de la guerra. Pero justo por esto hicieron un cordón anticomunista ¿Qué al cordón? final de todo. ¿En serio? Pero qué cordón, Mario. Un cordón de países. Y le quitaron el territorio a toda Rusia, los países estos, Estonia, Letonia y Lituania, Finlandia, Alemania y todos estos, y le dejaron un huequito así de mar a Rusia para que no pudiese salir, porque era lo más importante que tenían, era un sitio muy estratégico. Es- Y además también tenían la red ferroviaria, que los alemanes vendían a por la red ferroviaria, porque claro, el comercio era como muy importante en esa época y bueno, siempre ha sido muy importante, ¿no? Y pues el tren te ayudaba mucho en el comercio, es una cosa como son. Entonces nada, pues luego ocurrió la guerra, etcétera, y bueno, la guerra no, la batalla de Tannenberg, perdón. ¿Y qué ocurre? Que hay muchas complicaciones de la batalla de Tannenberg y los soldados viven en unas condiciones que no son posibles. Eso es verdad, viven en unas condiciones súper infrahumanas. La comida llega mal y fría y muy poca, se amontonan los cadáveres por lo que surgen enfermedades, hay piojos, hay Pero esto humedad. ocurre donde, tipo, en los pueblos o No, dónde? en las trincheras. Y además también por el clima, ¿no? O sea, Claro, que era pero- un clima bastante húmedo, por eso se resfriaban y cogían muchas enfermedades. Claro, como a lo mejor el pie de trinchera por la humedad, ¿sabes? Por ejemplo, los alemanes fueron los más listos y cogieron trincheras en zonas altas y secas, por lo que las enfermedades le golpearon menos, pero por ejemplo a los prusianos les pilló en trincheras bajas y húmedas, por lo que el pie de trinchera fue un problema para ellos súper grave. Claro, y también por eso, a causa de que eran los bandos, por ejemplo, Prusia eran como 400.000 soldados y los alemanes solo 200.000, pero a pesar de las condiciones en las que vivían las trincheras, etcétera, al final murieron muchos más soldados rusos, aunque eran más, que los alemanes, porque los alemanes supieron adaptarse al clima. un poco. Sí, aparte también los alemanes pudieron aprovechar el mal sistema de códigos y de comunicaciones que tenían los rusos en sus ejércitos, que eran muy fáciles de interceptar también por el ejército alemán. Entonces esto al ejército alemán le impidió, o sea, le supuso
una mayor movilización, ¿sabes? Una mayor facilidad a la hora de combatir con los... Claro, además tenían tecnologías como más avanzadas, ¿no? Sí, y aparte también contaban con el ferrocarril, que es lo que antes he dicho, que hizo pues una muchísimo mayor rapidez de movilización y todo eso para los ejércitos. Entonces nada, pues debido a todo esto, la batalla de Tannenberg finalmente resultó vencedor Alemania y esto les supuso como una ayuda para empezar a creerse que podían ganar como la Primera Guerra Mundial, por así decirlo, que luego no resultó, ¿vale? Porque Alemania pues al final por X cosas pues no ganó la Primera Guerra Mundial, pero sí que es verdad que ganó la batalla de Tannenberg y fue pues básicamente gracias a la inteligencia que tuvieron en cuanto a la geografía en la que se encontraban, el clima, etcétera, que supieron analizarlo y también gracias a la tecnología militar. Exacto. Que contaba con muchísima tecnología, muchísima industrialización y por ello se pudieron hacer carros blindados, artillería mucho más modernizada, submarinos, granadas. Y hay que tener en cuenta que es la primera guerra en la que se utilizan trincheras. Nunca antes se había utilizado trincheras y gracias a estos avances tecnológicos, como las ametralladoras, por ejemplo, ya la caballería, como no podía llegar hasta el enemigo, se empezaron a crear franjas, que son las trincheras, y la guerra surgió de otra manera que no se hacía así antiguamente. Eso es verdad. ¿Tienes algo más que decir? Yo solo quiero decir que la pobre Alemania se emocionó mucho aquí, pero al final acaba mal. Efectivamente, pues nada, aquí se acaba el podcast. Esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy. Os esperamos en el próximo, chicos. Hemos contado así curiosidades, a ver si os interesa. Alemania, Tengo COVID. Alemania pierde. Tú, por favor, grabamos en serio porque es que yo me tengo que ir y si no me voy a pirar y os vais a quedar aquí colgados. Pues lo Aquí. Ahí está. Le hicieron una encerrona aquí, se quedó de agua esto, yo creo. Estás apoyado sobre mí, en fin. La Primera Guerra Mundial, basado en la batalla de Tannenberg. Y yo con COVID.